Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje absolutamente fascinante, cómo esos elementos en bruto que sacamos de la Tierra acaban convirtiéndose en toda la tecnología que nos rodea. Es un proceso que ocurre literalmente frente a nuestras narices todos los días, pero que suele pasar desapercibido. Y la verdad es lo que sostiene absolutamente todo nuestro mundo. Vamos a ello. Pensemos por un segundo en algo súper cotidiano. No sé, una sudadera cualquiera o esa lata de refresco que nos tomamos a media tarde. Si rascamos un poco en la superficie, descubrimos un mundo oculto increíble de ciencia e ingeniería de materiales. Ninguna de estas cosas aparece por arte de magia. Todo tiene un punto de partida fundamental en el mundo natural, y entender este origen es sin duda la clave para comprender de qué está hecha nuestra tecnología. En nuestro recorrido de hoy pasaremos por 6 puntos clave. Primero, los orígenes, de la naturaleza a la tecnología. Luego, las familias y combinaciones. Saltaremos a las propiedades físicas y químicas. Después veremos la resistencia mecánica. Pasaremos por las herramientas y máquinas y cerraremos con la ecología y reutilización. Venga, empezamos con la sección 1. Orígenes, de la naturaleza a la tecnología. Fijaos en el ciclo de vida del papel porque es el ejemplo perfecto de todo este viaje. Empezamos con la extracción, sacando los troncos de los árboles. Luego pasamos a la transformación, donde mediante unos procesos químicos bastante complejos, esa madera se convierte en el papel propiamente dicho. De ahí pasamos a la elaboración, creando cosas tangibles como libros o cuadernos. Luego llega la fase de utilización, que tarde o temprano convierte esos cuadernos en desecho. Pero ojo, que aquí no acaba la historia. Mediante el reciclaje, ese desecho renace como una nueva y valiosa materia prima. Es un círculo perfecto. Y claro, el punto de partida de todo esto es lo que llamamos materia prima. Es una locura pensar que absolutamente cada objeto que podemos tocar ahora mismo viene de alguna de estas tres familias naturales: origen animal, como la lana o la seda; origen vegetal, como el algodón o la mismísima madera; y origen mineral, como el petróleo o las rocas. Sin esta base, literalmente no habría ninguna producción tecnológica. Es el ingrediente número 1. Ahora la cosa se pone interesante cuando empezamos a procesar estas materias. Tenemos que hacer una distinción muy clara. Por un lado están los materiales artificiales. Estos parten de la naturaleza pero llevan intervención humana. Pensemos en el vidrio, que sale de la arena, o el papel, de la madera. Y por otro lado, están los materiales sintéticos. Estos son invenciones 100% humanas. No hay manera de encontrarlos en la naturaleza. Se cocinan directamente en laboratorios, mezclando otras sustancias. Un ejemplo clarísimo de esto sería el poliéster o el nylon. Entonces, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Pues para crear productos tecnológicos que resuelvan problemas. Y aquí encontramos una división muy curiosa. Estos productos se agrupan en bienes, que son objetos totalmente tangibles que primero se fabrican y luego usamos, como un móvil o una silla, y en servicios, que son acciones intangibles. Los servicios se producen y se consumen a la vez, como cuando nos subimos al transporte público o usamos la red eléctrica en casa. Pasamos a la sección 2, familias y combinaciones de materiales. A veces, un solo material no da la talla para lo que necesitamos. Ahí entran en juego los materiales compuestos, que básicamente unen los superpoderes de distintos materiales. El Tetrabrick de toda la vida es una auténtica maravilla de la ingeniería en este sentido. Fijaos, lleva una capa de plástico que le da esa impermeabilidad tan necesaria, una capa central de cartón que le aporta resistencia estructural para que no se aplaste y una capa interna de aluminio que protege el contenido de la luz. Es el trabajo en equipo definitivo. Pasa exactamente lo mismo con los metales. Rara vez se usan en estado puro. Lo normal es crear aleaciones mezclando elementos donde al menos uno de ellos tiene que ser metálico, para conseguir algo mucho más fuerte. El hierro puro, no nos lleva muy lejos, pero si le añadimos carbono, ¡boom!, tenemos acero, que es infinitamente más resistente. Y es la misma historia si juntamos cobre y estaño para sacar bronce, o cobre y zinc para hacer latón. Vamos a adentrarnos en la sección 3, propiedades físicas y químicas. Vamos a mirar el ADN de estos materiales. A nivel químico, uno de los rasgos más críticos es la oxidación. Básicamente es cómo un material se lleva con el oxígeno del ambiente. Esto dicta si algo se oxida rápidamente, como esa cadena de la bicicleta que se nos queda naranja después de la lluvia, o si es un material totalmente inoxidable que va a aguantar reluciente como el primer día, como el fregadero de nuestras cocinas. Y si pasamos a lo visual, tenemos las propiedades ópticas, que es básicamente cómo el material juega con la luz. Es muy sencillo. Si deja pasar la luz perfectamente y vemos a través de él, es transparente, como el vidrio o el metacrilato. Si deja pasar la luz pero lo vemos todo borroso o difuminado, es translúcido, como el cuarzo o un papel de calco. Y si dice por aquí no pasa ni un rayo de luz, pues es opaco. El acero o el plomo encajan perfectamente aquí.
Pero ojo, que la cosa va más allá de la luz. Los materiales tienen comportamientos térmicos y eléctricos muy marcados. Pueden ser conductores, dejando fluir el calor y la electricidad sin problema, y ahí el oro, el cobre y el aluminio son los reyes. O pueden ser justo lo contrario, aislantes, frenando ese flujo en seco. La madera, el vidrio y el plástico son aislantes, y menos mal, porque nos salvan la vida a diario. Y luego están los rebeldes, los semiconductores, como el silicio, que solo conducen bajo ciertas condiciones muy concretas. De hecho, sin ellos no existiría la electrónica que usamos hoy en día. Avanzamos a la sección 4. Resistencia y comportamiento mecánico. Si nos metemos en el taller y empezamos a someter los materiales a golpes y esfuerzos, vemos contrastes bestiales. Fijaos en la tabla. La dureza de un diamante, que no hay quien lo raye, contrasta muchísimo con la blandura del talco o la madera, que se marcan con mirarlos. Luego tenemos la tenacidad, que es impresionante. Pensad en cómo el acero puede aguantar impactos salvajes sin romperse. Y en el extremo opuesto está la fragilidad. El vidrio o la cerámica se hacen añicos al menor impacto brusco. Y hablando de deformar cosas, hay dos comportamientos clave. Por un lado, tenemos materiales como la silicona o el neopreno, que son los reyes de la elasticidad. Los estiras, los sueltas y vuelven a su forma original como si nada. Pero por otro lado, tenemos la plasticidad. Cuando fuerzas materiales como el plomo o el estaño, cogen una nueva forma y se quedan así para siempre. Adquieren deformaciones permanentes. Y de hecho, dentro de estas deformaciones permanentes hay dos habilidades súper específicas que conviene no confundir. La maleabilidad es esa capacidad increíble de aplanar un material hasta convertirlo en láminas finísimas, sin que se rompa, como a base de martillazos. La ductilidad, en cambio, es la facilidad de estirar el material hasta hacer hilos o cables larguísimos. Como os podéis imaginar, el cobre es el ganador absoluto en esta última categoría. Nos toca la sección 5. Herramientas, instrumentos y máquinas. Bueno, ya entendemos los materiales, pero ¿cómo les damos forma? Empecemos por las herramientas manuales clásicas, las que no llevan enchufe. Curiosamente, casi todas encajan en una de estas 5 grandes acciones. Usamos limas para desgastar los bordes, el tornillo de banco para sujetar las piezas a muerte, las llaves inglesas para ajustar, las sierras para acortar y, claro, el taladro manual para agujerear. Dominar estas 5 acciones es literalmente el ABC de cualquier taller mecánico o de carpintería. Aunque claro, para llevar las cosas al siguiente nivel, nuestras manos no bastan. Ahí entran dos grandes aliados. Primero, los instrumentos, que son los encargados de asegurarnos unas mediciones milimétricas y perfectas. Y segundo, las máquinas. Al usar energía externa, las máquinas nos quitan de encima el trabajo pesado, superan nuestras limitaciones físicas humanas y disparan la velocidad de producción. Son sin duda un salto de gigante. Y llegamos a nuestra última parada. Sección 6. Ecología y reutilización de materiales. Cuando un producto ya no da más de sí, llega la hora de la verdad, la huella ecológica. Y aquí es crucial entender dos conceptos distintos. Una cosa es la reciclabilidad, es decir, la capacidad de recuperar ese material y fundirlo o procesarlo para usarlo como materia prima industrial otra vez. Y otra muy distinta es la biodegradabilidad, que es cuando el propio material, con el paso del tiempo, se descompone de manera totalmente natural y se reintegra en el medio ambiente sin dejar ningún rastro tóxico. Todo esto nos lleva a una reflexión final súper interesante. Si asumimos que en este ciclo absolutamente todos los materiales acaban volviendo a la Tierra de una forma u otra, ¿cómo van las maravillas tecnológicas que estamos creando hoy y todas esas piezas recicladas a convertirse en las materias primas del día de mañana? Es un ciclo de transformación sin fin, un rompecabezas a gran escala que no deja de reinventarse. Y con esta idea terminamos nuestro análisis de hoy. ¡Hasta la próxima!